Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy me temo que tenemos que hablar de esa nueva ofensiva fiscal del gobierno que viene a propuesta de Yolanda Díaz. Hablamos de IRPF, hablamos de IVA y hablamos de sucesiones y muchas más. Y es que desde el gobierno se ha puesto en marcha una nueva ofensiva fiscal. Aquí el objetivo, pues como veis, es recaudar mucho más, todo lo que se pueda, y bueno, nos venden que es para esa redistribución social. ¿Cuál es la realidad? Pues que tenemos récord de recaudación y aún así tenemos récord de déficit. Gastamos mucho más de lo que ingresamos con ese superaumento de la recaudación fiscal, generamos más deuda y entramos en ese círculo perverso en el que cada año tenemos que dedicar más recursos a pagar lo que nos gastamos los años anteriores. Solo los intereses se va manteniendo en cada ejercicio. Bueno, pues eso tiene consecuencias de las que ya hemos hablado aquí, como por ejemplo esa subida de la inflación, ese empobrecimiento del poder adquisitivo de todos nosotros, que no es otra cosa que volver a recaudarnos parte de esa riqueza que podríamos estar teniendo, porque con el salario que tenemos ahora o con el dinero que tenemos ahora en el banco podemos comprar mucho menos de lo que podíamos comprar antes. Bueno, pues todo esto se debe a esas políticas que se toman no solo en España, en gran parte de países, en la Unión Europea. Detrás de esas políticas está esa idea de que la deuda es infinita, que los estados no tienen que pagarla, y bueno, pues se lo pregunten a países como Argentina, que ahora está cambiando el rumbo, pero hasta ahora funcionaba así, o Venezuela, ¿no? Pues oye, yo genero todo el dinero que quiera y lo que antes compraba con $1, bueno, con la moneda que yo tengo en ese momento, compraba X, pues ahora compro una décima parte o un millón de parte o lo que sea, que son los casos que tenemos en Venezuela y hemos tenido hasta hace poco en Argentina. Bueno, pues todavía se sigue defendiendo esa deuda infinita y lo que hacemos es gastar, tirar del PIB, tirar del supuesto desarrollo económico, gastando más desde el Estado. Agigantamos el Estado, cada vez dejamos una parte más pequeña para el sector privado y eso realmente lo que hace es que cada vez seamos más pobres. Que es verdad que igual ahora lo notamos menos, pero nos está pasando. Y las próximas generaciones y nosotros mismos durante mucho tiempo, fundamentalmente vamos a estar pagando los gastos de hace unos años. En lugar de, bueno, pues equilibrar los gastos, racionalizar nuestro sistema, invertir el dinero del Estado en lo que es importante, en lo que de verdad puede hacernos funcionar, quitar todas esas duplicidades. Bueno, pues en definitiva, revisar en qué gastamos el dinero, porque cuando uno revisa, pues se da cuenta de que en subvenciones estamos subvencionando la policía de Marruecos, estamos subvencionando miles de causas, miles y miles de millones que estamos dando a otros sitios, cuando aquí, para pagar todo eso que tenemos que pagar, no nos queda otra que endeudarnos, incluso cuando hemos tenido récord de recaudación. Bueno, pues, ¿solución? Pues recaudar más, y esto es infinito. La deuda es infinita, podemos generar toda la que queramos, pero también podemos cobrar todos los impuestos que queramos. Esto al final... Bueno, pues esa es la nueva ofensiva que, como te digo, tiene en el punto de mira subir el IRPF. Siempre se dice lo mismo para las rentas más altas. Eso sí, ya llevamos unos meses en los que nos intentan convencer de que alguien es de clase alta porque gana más de 30.000 euros al año. Entonces, claro, las rentas más altas serán las que ganen más de 30.000 euros al año en la unidad familiar. Vamos, que le van a subir los impuestos a prácticamente una gran mayoría de la sociedad. Que luego además tampoco es verdad, porque al final suben los impuestos a todo el mundo. Después, incremento del IVA. Pues si incrementamos el IVA, le estamos incrementando el impuesto a absolutamente todo el mundo y estamos perjudicando el consumo, porque al final el IVA lo que hace es gravar el consumo. Si yo tengo que cambiarme de coche, pero ahora me sube el IVA y eso hace que el coche todavía me cueste más, pues seguramente no pueda cambiarme de coche y eso no genere ese consumo interno. Y luego, pues bueno, la famosa armonización del impuesto de sucesiones, que es volver a cobrar sobre algo que ya pagó impuestos. Yo genero una riqueza y después, cuando lo van a heredar mis hijos, pues vuelvo otra vez a cobrar sobre ese dinero. Algo que no tiene absolutamente ningún sentido, más que el afán recaudatorio. ¿Y cuáles son las medidas? Bueno, pues ya hemos dicho, subida del IRPF para los que más ganan, a ver dónde ponemos el punto de quiénes son los que más ganan, porque ya hemos visto que ser clase alta en España es ganar más de 30.000 euros en la unidad familiar. Ganar más de 20.000 ya es clase media y ganar menos de 20.000 o de 14.000 clase baja. Bueno,
pues nos intentan convencer de eso y efectivamente entonces la subida del IRPF será para los que más ganan. Segunda medida, pues subir, por ejemplo, el IVA en la sanidad y en la educación privada. Y uno puede decir, sí, el que se quiera pagar sanidad privada y el que se quiera pagar educación privada, que pague. Ojo. Sí, pero tengamos en cuenta que si yo no me puedo pagar ahora esa sanidad privada o esa enseñanza o esa educación privada, pues me voy a ir a la pública, con lo que voy a aumentar la presión sobre esos recursos públicos que bastante presión tienen ya y que además claramente no son capaces de gestionar como gestiona la parte privada. No son eficientes. El coste de la educación privada es inferior para el Estado que el coste de la educación pública. Con lo que subir ahí el IVA pues puede tener algún efecto en los primeros momentos, pero realmente puede llegar a ser un problema para los servicios públicos, que van a tener que invertir más cantidad de dinero para dar el servicio, porque el servicio es universal. La enseñanza se la vamos a tener que dar a todos los alumnos y la sanidad a todos los ciudadanos. Con lo que si desincentivamos la privada, pues más gente irá a la pública y ya estamos bastante saturados. Y el tema del impuesto de sucesiones con lo de la armonización fiscal no deja de ser un igualamiento de todos en lo malo. Es decir, oye, mira, hay comunidades que han demostrado que prácticamente reduciendo a cero ese impuesto de sucesiones son capaces de recaudar más, pero lo que vamos a hacer es que todos aquellos que sí tienen ese impuesto de sucesiones y que lo están cobrando y que lo gastan y no sabemos si son eficientes, estamos primando el que no es eficiente, resulta que vamos a obligar a todo el mundo a cobrar ese impuesto de sucesiones. Un disparate, cuando ya el impuesto en sí es un disparate. Bueno, pues estas son las medidas porque necesitamos recaudar más. Ojo, igual hay que plantearse que no necesitamos recaudar más, que no necesitamos endeudarnos más, que no necesitamos gastar más. Igual lo que tenemos que hacer es gastar mejor en lo que es importante, ser eficientes en la administración pública, no duplicar competencias, no repartir chiringuitos, no tener pues esos presupuestos tremendos de miles de millones en subvenciones a cosas que en la mayoría de los casos ni siquiera es para los ciudadanos de España, que pueden tener su función geoestratégica, puede ser. Pero si no somos capaces de llegar a final de mes, si todos los meses nos falta dinero para llegar a final de mes y tenemos que pedir un crédito, pues igual tenemos que plantearnos todo el tema de las donaciones. Digo yo, no lo sé. Hay que hacer una revisión de cuáles son los gastos y hacer más eficiente todo nuestro sistema. Eso nos ayudaría muchísimo más que seguir subiendo impuestos, que cada vez va a achicar más esa economía privada, que es la economía que genera riqueza, que genera puestos de trabajo y bueno, pues que hace que los países avancen. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy, bueno, os tengo que contar qué se prevé o que se está trabajando en volver a subir todos los impuestos, el IVA, el IRPF y armonizar ese impuesto de sucesiones. Pero bueno, yo te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza. Eso no va a provocar subida de impuestos, más allá de que ya se vayan a subir. Y llegaremos a ese 1.000.000 y a ver si somos capaces de hacernos oír. Y si lo que quieres es seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir actualizándote sobre todas estas cosas que pasan en el mundo económico, en el mundo del emprendimiento, autónomos, pymes, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.